Todo el mundo te dice lo mismo cuando empiezas a envejecer, que te aferres a tu gente, que no te alejes de tu familia, que mantengas cerca a tus amigos, que no te quedes sola. Lo repiten como si fuera una especie de medicina, como si rodearte de suficientes personas fuera suficiente para salvarte. Y yo también lo creí, durante muchos años. Lo creí de la misma forma en la que crees que el suelo va a sostenerte, sin pensarlo. Pero ahora tengo más de 70 años y hay algo que tengo que decirte, algo que no suena bonito, algo que a mucha gente no le gusta escuchar. No necesitas nada de eso, no como te lo dijeron, no de la forma en la que te hicieron creer. Y antes de que pienses que soy una mujer vieja, amargada, hablando desde la soledad, déjame decirte algo con total honestidad. Yo amé profundamente. Amé a un hombre durante décadas. Amé a mis hijos con todo lo que tenía. Amé a mis amigos. Algunos de ellos ya no están aquí. No estoy diciendo que esas cosas no importen, importan, claro que importan, pero no son lo que te sostiene. Cuando el silencio empieza a hacerse demasiado grande. Porque hay algo que nadie te dice, algo que no aparece en conversaciones familiares, ni en consejos bien intencionados. Y lo peor de todo es que muchas veces lo descubres demasiado tarde. Yo lo descubrí cuando ya había perdido casi todo. Mi marido murió hace años y todavía hay días en los que digo menos tiempo del que realmente pasó, porque decir el número real duele más, porque hace que la distancia sea más real. Estuvimos juntos toda una vida hecha de cosas pequeñas, café temprano por la mañana, discusiones sin importancia, rutinas que parecían insignificantes hasta que desaparecen. Él tenía una costumbre, dejaba sus zapatos cerca de la puerta, siempre desatados, como si fuera a salir corriendo en cualquier momento. Yo me quejaba. Me tropezaba con ellos y murmuraba. Y un día los zapatos ya no estaban. Y daría cualquier cosa por volver a tropezar con ellos una vez más. Tal vez entiendes esto, tal vez no todavía, pero hay cosas que solo duelen cuando dejan de existir. Después de que él murió, todos vinieron. Mis hijos, llamadas, visitas, comida en recipientes que no necesitaba. Esa mirada, esa que no dice nada, pero lo dice todo. Estoy preocupado por ti y durante un tiempo no estuve sola. Pero la gente se va, no porque no te quieran, sino porque la vida sigue y cada quien vuelve a la suya, a sus rutinas, a sus problemas, a sus propias prioridades. Y un día te quedas en una casa que antes estaba llena y ahora está en silencio. Un silencio que no es paz, es ausencia, es vacío. Es ese tipo de silencio que te hace darte cuenta de algo incómodo, que nadie te preparó para esto. Si en algún momento lo has sentido, ese vacío raro en el pecho, quédate un momento conmigo. Y si este tipo de verdades no te asustan, suscríbete. Porque aquí no hablamos de lo que suena bonito, hablamos de lo que es real. El primer año sobreviví con rutinas. Café a la misma hora, la misma taza, el mismo lugar junto a la ventana, pan con mantequilla. Demasiada mantequilla, si soy honesta. Antes alguien me miraba y levantaba la ceja por eso. Ahora
nadie dice nada. Salí a revisar el buzón, aunque supiera que no había nada importante. Me sentaba y miraba la calle. Esperaba. No sabía exactamente qué, pero esperaba. Eso hacemos muchas veces, cuando la vida cambia sin pedir permiso. Esperamos algo que no va a volver y fingimos que solo estamos descansando. El segundo año empezaron las sugerencias. Deberías mudarte. Hay lugares muy bonitos. Tienen actividades. Como si lo que me faltara fuera una clase de cerámica, como si alguien más pudiera organizar mi tiempo y eso llenara el vacío. Uno de mis hijos incluso me sugirió tener compañía, una persona pagada, alguien que viniera unas horas a hacerme compañía. Y yo pensé, ¿esa persona sabría cómo me gusta el té? ¿Sabría que no me gusta que me toquen por detrás? ¿Sabría que hay días específicos en los que el silencio pesa más? No, sabría mi nombre, mi horario y cuánto le pagan por estar ahí, nada más, y dije que no. Claro, pensaron que era difícil, terco, ingrata incluso. Pero no era eso. No tenía miedo de estar sola, tenía miedo de algo mucho peor, de desaparecer, no morir, desaparecer, porque morir le pasa al cuerpo, pero desaparecer le pasa a quien eres. Es cuando dejan de preguntarte qué piensas y empiezan a decidir por ti, cuando alguien organiza tu vida sin consultarte, cuando te conviertes en una tarea en la agenda de otra persona. Tal vez ya lo sentiste, ese momento en el que te das cuenta de que ya no te ven igual. Y eso duele más de lo que parece, porque no sucede de golpe, es lento, como una niebla. No la ves llegar, pero de pronto ya no ves nada. Empiezan a hablar de ti, como si no estuvieras. Debería salir más, está olvidando cosas, necesita esto. Y tú estás ahí, escuchando todo, pero sintiéndote cada vez más lejos, como si te estuvieras borrando, poco a poco. Y fue ahí, en medio de todo eso, cuando empecé a entender algo que nadie me había dicho. No es el amor. Sí, suena duro decirlo así, porque yo amé y mucho, pero el amor no evita que desaparezcas, no te mantiene presente dentro de ti, no te salva de perderte. Y pasé mucho tiempo intentando entender qué faltaba, por qué, teniendo recuerdos, familia, personas que se preocupaban, aún así, algo dentro de mí se apagaba, hasta que una mañana lo encontré. No en una conversación, no en un consejo, fue en algo simple, en mi propia cocina, a las 5 de la mañana, descalza, con frío en los pies, haciendo pan. Hacía años que no lo hacía, mis manos temblaban y aún así seguían recordando cómo amasar, doblar, presionar, una y otra vez. Y entonces lo entendí. No lo estaba haciendo para nadie, no para mi familia, no para visitas, no por obligación. Lo estaba haciendo porque yo quería, porque mis manos lo recordaban, porque ese momento era mío, solo mío. Y ahí lo vi claro. Eso que nadie te dice, eso que realmente necesitas, no son los demás, eres tú. No la versión que esperan de ti, no el papel que cumpliste durante años, sino tú. La persona real, la que todavía siente,
la que todavía quiere cosas, la que tiene hábitos raros que nadie entiende, la que puede levantarse un día y decidir hacer algo sin explicación. Si esto te está tocando en algún lugar por dentro, quédate, porque lo que viene no es cómodo, pero es necesario. Durante años yo no fui yo. Fui lo que los demás necesitaban que fuera: esposa, madre, la que resolvía todo, la que siempre estaba. Y hay algo que nadie te dice sobre eso. Te acostumbras tanto a ser útil que te olvidas de existir. Tal vez ya lo viviste, ese momento en el que alguien te pregunta, ¿qué quieres tú? Y no sabes qué responder. No porque no tengas una respuesta, sino porque llevas tanto tiempo sin preguntártelo que ya no sabes por dónde empezar. Y eso duele más de lo que parece. Porque no es que no tengas deseos, es que los enterraste debajo de responsabilidades, de rutinas, de expectativas que ni siquiera eran tuyas. Yo pasé décadas así, asegurándome de que todos estuvieran bien, de que nada faltara, de que todo funcionara. Y mientras tanto, yo fui desapareciendo sin darme cuenta. Me convertí en una función, en una lista de tareas con piernas, en alguien que resolvía, pero no sentía. Y lo más peligroso de todo es que nadie te va a detener. Nadie va a decirte, te estás perdiendo, porque para los demás, mientras cumplas tu papel, todo está bien, pero no está bien. No cuando llegas a un punto en el que te quedas sola y no sabes quién eres. Ese es el tipo de soledad que más duele. No la de una casa vacía, no la del teléfono que no suena. La peor soledad es estar rodeada de gente y no encontrarte a ti misma en ningún lugar. Yo la sentí, incluso cuando mi casa estaba llena. Cuando mi marido estaba enfermo, los últimos meses, había gente todo el tiempo, hijos, familia, movimiento, y aún así yo me sentía completamente sola, porque todo giraba alrededor de él, y debía ser así. No me quejo de eso, pero en medio de todo, nadie me preguntaba cómo estaba yo. Y lo más honesto que puedo decirte es esto: aunque lo hubieran hecho, no habría sabido qué responder, porque yo tampoco me lo estaba preguntando. Yo ya no estaba ahí, me había ido de mí misma, mucho antes de que él se fuera. Y eso es algo que casi nadie admite, que puedes perderte sin darte cuenta, que puedes vivir años enteros sin estar realmente presente dentro de tu propia vida. Tal vez tú también te has sentido así alguna vez, como si estuvieras cumpliendo, pero no viviendo, como si todo siguiera, pero tú no. Y nadie lo dice en voz alta, porque no suena bonito, porque incomoda, porque rompe esa idea de que mientras tenga gente, todo está bien. No, no todo está bien. Puedes tener amor y aún así estar vacía. Puedes tener familia y aún así sentirte invisible. Puedes tener una vida entera construida y aún así no saber quién eres dentro de ella. Y ese es el verdadero problema, no la edad, no la soledad, no la pérdida. El problema es llegar al final y darte cuenta de que nunca te conociste, de que fuiste todo para todos menos para ti. Si esto te está removiendo algo, no lo ignores. La mayoría lo hace, prefieren distraerse, llenarse de ruido, seguir ocupados.
porque mirar hacia adentro da miedo. Pero te voy a decir algo, mirar hacia adentro tarde da mucho más miedo, porque ahí ya no hay tiempo, y yo no quiero que te pase eso. Por eso estoy diciendo esto, aunque no sea cómodo, aunque no sea lo que la gente espera escuchar, porque alguien tiene que decirlo. Y hay algo más, algo que me costó mucho aceptar, porque va en contra de todo lo que me enseñaron. Durante toda mi vida me dijeron que pensar en mí era egoísta, que primero iban los demás, que una buena mujer se sacrifica, que una buena madre se olvida de sí misma. Y yo lo hice tan bien que desaparecí sin darme cuenta. Pero cuando finalmente me quedé sola, cuando el ruido se fue, cuando ya no había nadie que necesitara algo de mí, me encontré con un silencio que no sabía cómo llenar. Y no porque faltara gente, sino porque faltaba yo. Y eso es más difícil de enfrentar de lo que imaginas. Porque no hay a quien culpar. No puedes decir que alguien te abandonó. No puedes decir que la vida fue injusta. No. Fuiste tú, dejándote para después, una y otra vez, hasta que ya no quedaba nada. Eso duele. Duele admitirlo, pero alguien tiene que decirlo. Yo tuve que aprender a volver, a mí, y no fue bonito, no fue rápido. Hubo días en los que no sabía qué hacer conmigo. Me sentaba y el tiempo no pasaba, como si el reloj también estuviera perdido. Hubo tardes en las que el silencio era tan pesado que parecía que las paredes se acercaban, y noches en las que me preguntaba, ¿quién soy ahora? Sin esposo, sin hijos en casa, sin alguien que dependa de mí. ¿Quién queda? Esa pregunta es la más difícil de todas, porque ya no hay distracciones, ya no hay roles, solo tú. Y si nunca te construiste, si nunca te conociste, ese encuentro puede ser brutal, pero también puede ser el comienzo, porque poco a poco empecé a notar cosas pequeñas, cosas que siempre estuvieron ahí, pero que yo nunca había escuchado. Descubrí que me gusta el silencio, pero no el silencio vacío, sino ese en el que puedo escuchar mis propios pensamientos. Descubrí que todavía me enojo, que todavía tengo opiniones, que todavía hay cosas que me importan, y eso me sorprendió, porque creía que ya no quedaba nada. Empecé a hacer cosas sin explicarlas, sin justificarlas, sin preguntarle a nadie. Mover muebles, cambiar rutinas, decir que no. Y sí, algunos lo llamaron egoísmo, pero yo lo llamo volver a existir, porque hay una diferencia muy grande entre estar viva y estar presente en tu propia vida. Y la mayoría de las personas no están, solo cumplen, solo responden, solo sobreviven. Tal vez tú también lo estás haciendo ahora mismo, cumpliendo, haciendo lo que toca, sin preguntarte si eso tiene algo que ver contigo. Y eso, con el tiempo, te rompe por dentro. No de golpe, despacio, como todo lo importante. Y cuando te das cuenta, ya estás lejos, muy lejos de ti. Yo no quiero que te pase eso, de verdad. Por eso te estoy hablando así, sin suavizarlo. Porque lo suave no despierta a nadie. Y esto necesita despertarte. Porque llega un momento en el que la casa se queda en silencio, las responsabilidades desaparecen y la vida deja de pedirte cosas. Y ahí solo quedas tú.
y la pregunta es inevitable. ¿Te conoces? ¿Te soportas? ¿Te eliges? ¿O simplemente te abandonaste hace años y nunca volviste? Si sientes que algo de esto es verdad para ti, no lo dejes pasar, porque el tiempo no avisa, y recuperar lo que perdiste de ti cada vez cuesta más. Y con el tiempo entendí algo que todavía me cuesta decir en voz alta, porque suena mal. Suena frío, pero es real. Hay una parte de la vida en la que dejas de necesitar a los demás, como te dijeron que los necesitarías. No porque no los ames, no porque no importen, sino porque llega un punto en el que si no te tienes a ti, nada más alcanza. Yo también pensé que la compañía lo era todo, que mientras hubiera alguien cerca, todo estaría bien, pero no es verdad. Puedes estar acompañado y sentirte completamente vacío. Puedes tener conversaciones y aún así no sentirte escuchado. Puedes recibir cariño y aún así no sentirte visto. Tal vez ya lo sentiste, ese momento en el que estás con alguien, pero por dentro estás en otro lugar, lejos, desconectado, como si nadie pudiera alcanzarte. Y eso duele más de lo que parece, porque no tiene explicación fácil. No puedes señalar algo concreto, solo sabes que algo falta, y casi siempre ese algo eres tú. Yo tardé muchos años en entenderlo, demasiados, años en los que fui todo lo que se esperaba de mí, años en los que hice lo correcto, años en los que nadie podría decir que yo no estuve para los demás. Pero yo no estuve para mí, y nadie vino a rescatarme de eso. Nadie iba a hacerlo, porque esa es otra verdad incómoda. Nadie está pensando en ti tanto como tú crees. Cada persona está ocupada sobreviviendo su propia vida, sus propios problemas, sus propias preocupaciones, sus propias heridas. Y tú eres solo una parte de eso, a veces importante, a veces no tanto, pero nunca el centro. Y entender eso libera, pero también duele, porque rompe esa ilusión de que alguien va a venir a llenarte, a completarte, a salvarte. No, eso no pasa, y si pasa, no dura, porque lo que no construyes dentro de ti se derrumba tarde o temprano. Yo tuve que enfrentar eso, mirándome a los ojos, sin distracciones, sin excusas, y preguntarme algo muy simple, pero muy incómodo. ¿Qué queda de mí cuando ya no soy necesaria? Y la respuesta, al principio, fue silencio. Un silencio pesado, incómodo, pero necesario. Porque ahí empezó todo. Ahí empecé a reconstruirme. No como antes, no como los demás esperaban, sino como alguien que, por fin, se estaba mirando de verdad. Empecé a elegir cosas pequeñas, pero mías. Elegir qué comer, sin pensar en nadie más. Elegir qué hacer con mi tiempo, aunque pareciera inútil. Elegir incluso no hacer nada. Y eso me devolvió algo que no sabía que había perdido. Presencia, esa sensación de estar de verdad, dentro de tu propia vida, no mirando desde afuera, no reaccionando, sino estando. Y parece algo simple, pero no lo es. La mayoría de la gente vive años sin sentir eso, años funcionando, pero no viviendo. Y cuando finalmente tienen el espacio, ya no saben qué hacer con él.
se desesperan, buscan ruido, buscan distracción, porque el silencio les muestra algo que no quieren ver, que no se conocen, que nunca se conocieron, y eso asusta mucho. Pero te voy a decir algo más asustante aún, llegar al final y darte cuenta de que nunca fuiste tú, de que siempre fuiste una versión adaptada, una versión útil, una versión aceptada, pero no real. Esa es la verdadera tragedia, no envejecer, no perder, no quedarse solo. La tragedia es no haberte tenido nunca. Si todavía estás aquí escuchando, hay algo que quiero decirte. No esperes a perderlo todo para empezar a encontrarte. No esperes a que la vida se quede en silencio para darte cuenta de quién eres. Empieza ahora, con algo pequeño, algo que sea solo tuyo, una preferencia, un hábito, un momento. No tiene que tener sentido para nadie más, solo para ti. Y protégelo, porque eso, aunque parezca poco, puede ser lo único que te sostenga cuando todo lo demás desaparezca. Yo aprendí esto tarde, muy tarde, pero aún así tuve tiempo, y eso no todo el mundo lo tiene. La verdad no siempre es bonita, pero es necesaria. Ojalá alguien me hubiera dicho esto antes.